La referencia. Los views en la aplicación y lo potable a la radio. Contenido que te representa. Eso es El Mañanero. Mira, estamos de regreso en El Mañanero por la Bacana 105.7. Vamos a recibir a Rosy Guzmán, pastora, Iglesia de la Evangélica Shalom, Tierra de Paz. Ella viene a presentarnos un libro que, ¿verdad? Bienvenida, pastora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bendiciones. Muy bien. Amén. Estamos aquí rodeados del pecado. Pastora, ¿por qué usted decide salir a promover un libro en este momento? Si estás rodeado del pecado, también estás rodeado de la gracia. Amén. Gracias a Dios. No se lleve, Él es el pecado. Por favor, tenemos invitado. Él personifica el pecado. Es que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, que la gracia es mayor, por más que tú lo veas, por más la cizaña siempre está con el trigo. Yo soy trigo. Ya va, trigo. O sea, que si uno se porta mal, pastor, entonces ahí es cuando más uno tiene la gracia. Mira, es que la gracia te justifica, no es eso, no es que más tú tienes la gracia, es que Dios no te abandona, no te deja por encima de todas las cosas que tú haces. El propósito siempre va a estar contigo. Amén. Entonces, pastora, ¿por qué usted decide salir a promover un libro? Boli, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué decido a promover el libro? Porque entiendo que todas las historias y las vivencias que tengo en él no pueden quedar en el anonimato, no pueden quedar calladas. Y este es el tiempo para poder expresarlo a cada persona que lo pueda leer. ¿Qué usted tiene que decir que no se ha dicho? ¿Qué dice el libro? Bueno, lo que pasa es que el libro contiene todas las historias, como dije anteriormente, que no salen en los titulares, que nosotros vivimos de manera personal, aquellas historias que surgieron en el diario vivir que yo vivía en el proceso, y sobre todo la historia de aquellas mujeres que también en un momento de dificultad y en un momento difícil lograron alcanzar resiliencia a través de una palabra de fe. Testimonios. ¿Usted cree que en su caso, con lo que ha vivido, con lo que vivió, usted fue muy señalada, muy golpeada? ¿Usted cree? Bueno, yo pienso que tan señalada y tan golpeada que mi nombre dejó de ser identidad para convertirse en titular. Pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que se logró hacer a través de este proceso. Lo importante es saber que no me quedé simple y sencillamente en el señalamiento de las personas, ni tampoco en el juicio mediático, sino que simple y sencillamente canalicé todo lo que estaba viviendo en ese momento, y aquí está. Y aquí está. Los detractores suyos dicen que usted esto está intentando hacerlo para tener empatía con la gente. ¿Qué usted tendría que decirle a eso? No, el libro verdaderamente no fue creado para crear empatía, sino los detractores son que dicen que usted está haciendo este lo que le tienen dema. Lo que le tienen dema. Que usted está haciendo esto es para empatía con la gente. No, yo no. ¿Qué usted le diría a esos fascinerosos? Que están equivocados. Yo no estoy promoviendo el libro para tener empatía, sino para acompañar, para que cada persona que en un momento determinado de su vida esté pasando por un proceso difícil, entienda que tiene herramientas, tenía que haber sido Dios para poder levantarse y seguir caminando. Hay un caso muy similar que es el tema de Elizabeth Silverio, que después de ser juzgada, ella ahora habla de Dios y de la palabra, pero el público todavía no termina de comprender o aceptar su cambio de vida. ¿Cómo una persona como ella, después de haber cometido un acto como el que hizo, puede reintegrarse a la sociedad en base a Jesucristo? Es que, vuelvo a repetirle, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tengo entendido, no conozco a fondo el caso de la señora Silverio, pero tengo entendido incluso que ella fue al tribunal, que le revocaron la sentencia y que esta sentencia no es definitiva. Yo entiendo que las personas a veces, por las informaciones que tienen, el caso resulta mediático y se sienten divorciados de esa persona, no son empáticas, pero hay algo importante y es cómo Elizabeth ha tomado este asunto. Elizabeth, créame que lo más seguro, aunque ustedes la vean así en redes, ha tenido que sacar desde adentro esta parte que es la que nosotros todos debemos de tener, a Dios, porque si no hubiese sido por Dios, ella no estuviera de pie. En muchas ocasiones usted ha dicho, incluso lo manifiesta en su libro, que su refugio ha sido la fe. ¿En alguna oportunidad de todo este proceso llegó a perderla? Perderla en sí no, pero sí llorar, sí sentirme impotente, sí sentir esos sentimientos normales de un ser humano, pero la fe es precisamente, llega en el momento
en una ocasión, ¿puedo hacerte un comentario así? Sí, claro. En una ocasión, mientras estaba en la celda, literalmente sentí que la tristeza tocó mi puerta. O sea, literal. Y la dejé pasar y sentarse en una silla, dejarme saber que yo estaba sola, que lo que estaba viviendo era difícil, que yo había perdido tantas cosas que había tomado tanto tiempo en construir de mi vida. Y yo literalmente permití que esa voz hablara y luego me paré, me levanté, abrí la puerta y le dije, sal de aquí porque no tienes autoridad en mí. Es decir, este sentimiento de tristeza, este sentimiento de pérdida, este sentimiento tal vez de ruptura interior, pues simple y sencillamente le hablé con la autoridad que nos da la palabra. Usted tiene una sentencia en primera instancia, Así ¿cierto? es, sí. ¿Podría explicarnos qué lo que implica? Ok, te voy a explicar completamente. Para mí y para todo el que no sabe bien. Sí, nosotros estamos ahora, como usted lo acaba de decir, en el primer tribunal colegiado. Aún estamos en un proceso un poco delicado porque aunque la sentencia, el dispositivo de la sentencia, es decir, el falla, está dado, todavía el cuerpo de la sentencia no lo tenemos a mano. Es a partir del 14 de agosto que vamos a tener esta parte dispositiva en donde sí vamos a saber las razones, los motivos, las argumentaciones que el tribunal tiene para haber dado este caso. Por lo tanto, la sentencia todavía está en esa etapa procesal en donde requiere ese espacio para poder ser. Pero para el que no conoce el caso en sí, ¿de qué la acusan? O sea, estamos hablando del caso Coral y el caso Coral 5G. Uh-huh. ¿Qué cambiaría? Si en segunda instancia usted es condenada, ¿qué cambiaría del libro? ¿Qué cambiaría de usted? Es que hay algo importante que quiero que sepas. El libro no es una justificación legal. Los asuntos legales lo están trabajando los abogados de manera legal. El libro narra la historia, las historias, porque son varias. 17 capítulos que narran que yo viví. Présteme un libro, por favor, para yo ojearlo, que a mí me gusta el libro físico. La historia que yo viví. Por lo tanto, no hay forma de cambiar estas historias porque son historias reales, son historias que ya acontecieron, que ya pasaron y que en un punto determinado yo pude plasmar en este libro a través de servilletas que yo tenía, papeles. ¿Usted va escribiendo ahí mismo? Sí, por supuesto. Iba escribiendo ahí mismo para no perder ningún detalle de las emociones, los pensamientos que estaba viviendo en el momento. Es cierto, creo que usted lo había mencionado en alguna oportunidad, que había bautizado a algunas mujeres que estaban con usted privadas de libertad. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mire, en primera instancia fue descubrir que dentro de nuestros procesos hay otras personas que también están viviendo procesos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque simple y sencillamente nos encerramos en lo que nosotros estamos viviendo. Problemática, sí, en nuestra propia problemática. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me di cuenta que habían allí casi 300 mujeres que de igual forma estaban viviendo una situación como yo. Pero, por ejemplo, habían personas como personas que no eran de este país que estaban viviendo situaciones difíciles y no le va a un solo familiar, wow, porque lógico, son de otros países. Y yo me di cuenta que estas personas que estaban ahí necesitaban a alguien que le pudiera dar una palabra de aliento, a pesar de que yo estaba viviendo también mi propio proceso. Pero yo tenía conmigo la palabra, yo tenía conmigo esa fuerza interior que es Cristo. Entonces comencé a compartir con ellas. Primero comenzó con un grupo pequeño, porque tampoco yo tenía acceso a todas las personas. Y sobre todo porque no se podía vulnerar la seguridad del penal. Entonces, como no se podía violar la seguridad del penal, pues simple y sencillamente de manera física se impactaban 51 mujeres. Estas 51 mujeres recibieron a Cristo, fueron bautizadas en aquel lugar, pero también en aquel lugar recibieron la identidad en Cristo y se graduaron. Pastora, hoy usted puede reconocer algo que usted hizo mal, aunque usted, ¿verdad? Usted dice, sostiene que usted no hizo nada de lo que se le acusa, pero hay algo que usted hizo mal, que usted dice, coño, yo hice esta vaina mal, debía hacerlo distinto. ¿Un testimonio? Mire,
siempre en la vida nosotros necesitamos hacer ese checkpoint. Exacto. De todas nuestras vidas, porque nosotros no somos perfectos. ¿Qué usted hizo mal? No, es que ahí está lo del checkpoint, es algo interno, algo interior. Pero ¿qué pasa con esto? Yo quiero que ustedes sepan que además de yo ejercer el ministerio pastoral, yo soy abogada. O sea, y como abogado per se, uno puede hacer cualquier tipo de documentación sin necesidad de impactar esa documentación. Entonces, ¿qué yo te diría? Siempre en la vida nosotros vamos a tener se nos impone que nosotros hagamos ese checkpoint de saber si hicimos algo correcto o incorrecto, o hasta a veces no es algo que tú hayas hecho mal, sino que incide en otras cosas para que puedan salir mal. Pero de ese checkpoint que usted hizo, que usted ya me dijo que lo hizo, ¿qué usted encontró que usted pudo haber hecho diferente? O dejé pasar tal cosa y no... ¿Ya usted lo hizo el checkpoint? Eso. Algo así. Estoy en el checkpoint porque todavía estoy en el proceso. Bueno, sí. Es importante que tú entiendas que no hemos culminado el proceso. Sí, es sí. importante que tú entiendas que al no tener el dispositivo no puedo ver qué otros pueden entender que ese checkpoint me va a ayudar a mí. ¿Usted me entiende? Porque cuando tú haces algo, tú entiendes que tú lo estás haciendo correctamente. ¿De qué se le acusó directamente? Testaferrato. Dale, Nagüero. Le pregunto, en este tipo de situaciones, cuando es una persona de fe, uno lo primero que espera es la reacción de su comunidad. ¿Qué tal su comunidad? ¿Usted ha recibido el apoyo? ¿Usted ha dicho, wow, fulano, después que me pasó esto? ¿O mis hermanos? ¿Cómo ha sido el porcentaje? O le han sacado los pies, hermano. Le han sacado los pies un grupo de fariseos, porque así que son a veces. Bueno, mira, la Biblia registra que de hecho a Cristo los discípulos en un momento determinado lo dejaron solo. Sí, Pedro le dejó el limpio. Pero ahí, no. Hoy no lo dejó. No, lo que pasa... Tres veces. Mire que lo que pasa, que ustedes están mirando el momento de haberlo negado, pero no miraron el momento en que edificó la iglesia. Él fue el que edificó la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no es un capítulo de la historia que debemos de ver. Aquí necesitamos ver la historia completa para poder entender. No hay forma de que nosotros no nos quedemos solamente con el otoño de un árbol. Tenemos que esperar la primavera. Con el caso suyo, el caso de Elizabeth, pero si nos vamos más a lo mediático, tenemos Olvídate casos de más Elizabeth sociales. ya, por favor. Oye. No, es que quiero hacer un símil con respecto a la fe y al nuevo creyente. ¿Qué cree usted que pasa por la mente del nuevo creyente cuando ve casos tan sonoros de personas que están dentro de la iglesia? Bueno, definitivamente lo más seguro son impactados, pero este impacto debería de ser solamente emocional. ¿Por qué? Porque están mirando algo desde afuera. La Biblia me dice, y es la recomendación, que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros los hombres, por ser humanos, estamos dados a poder fallar, estamos dados a poder falsear. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes los ojos puestos en Cristo, no hay forma de que se te mueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay algo importante que hoy quiero dejarle a todos los que me están escuchando en el Mañanero. Vamos a seguir a Cristo, vamos a tomarlo como ejemplo, vamos a dejar que Él sea el que mordee nuestra vida y verán cómo todo va a cambiar. Enrique. Actualmente en su libro, ¿qué puntos usted especifica que son interesantes de leer de su libro? Dígame, aunque sea dos. Bueno, sí, mira, yo te voy a dar uno que creo que uno. la gente del Mañanero y es le va a gustar. Que se pueda destacar que de su aprendizaje de lo que ha pasado. el momento en el que el Señor me enseñó a perdonar a los que me acusaban. El día en que me encontré con esa palabra que me dijo, no puedes seguir con eso en tu corazón, porque hay momentos dentro del proceso que tú te sientes más señalado que cualquier otro día. Sí. Tal vez porque estás más vulnerable, tal vez por las emociones, y tú te sientes que una palabra te cala en el ser. Y ese día yo llegué a mi celda y allí me sentí aplastada, literalmente. Y comencé a hablar con el Señor. Mira cómo me siento, mira mi emoción, cómo es tan fácil destruir en una sola palabra lo que he construido con tanto esfuerzo. Y ese día, esa madrugada, cuando me despierto, buscando una respuesta en la palabra, me encuentro con el ejemplo que el Señor me dice: es muy fácil amar al que te ama, pero ¿y al que no te ama? ¿Y aquel que te señala? Y yo cerré la Biblia, literal, así, miren. ¿Es en serio? ¿Esto es conmigo? No, eso no es para mí. Y comencé, recuerdo, a llorar,
porque era muy fuerte para mí ese momento. Y entonces comencé a orar por ellos, no porque me naciera, sino por voluntad, por hacerla, por obedecer a Dios. Pero luego en el camino, en ese mismo momento, me di cuenta que me iba liberando. Comencé a orar por los cargos, por el fiscal, por la jueza, por los cargos. Pero cuando terminé, comencé a orar por sus nombres de forma directa. Y esto trajo para mi vida un renacer. Bálsamo. ¿Cómo fue el primer? ¿Ya usted ha dado culto ya? Sí, claro. ¿Cómo fue el primer, después que usted sale de la cárcel? Nárreme el primer culto que usted va y se enfrenta de nuevo a una feligresía tal vez con duda. Bueno, mire, es algo importante, como yo le decía ahorita. El problema aquí es que ellos me conocen. Ellos saben quién yo soy. Entonces, no me sentí ni juzgada ni señalada por ellos, porque, por ejemplo, si dice la gente, ella tiene una jipeta de 75 millones y ellos siempre me ven en un carrito, ¿qué tú crees que van a creer? Entonces, ellos saben la verdad. Su iglesia sabe. Ellos me conocen, ellos han estado conmigo desde todo el tiempo. Entonces, ¿cómo fue ese culto? Glorioso, porque fue para el Señor. El culto a Dios no cambia por la presencia o la ausencia de una persona. Cambia por la presencia o la ausencia del Dios al que tú vas a adorar. Nagua. Como dice la palabra, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si hay una ratificación de la sentencia, usted conociendo la parte humana, ¿usted estaría dispuesta a pedir perdón? Pero es que pedir perdón no hace al ser humano débil, al contrario. Pedir perdón es una herramienta que Dios ha permitido y yo he sido perdonada por Cristo. O sea, yo soy la primera que ha sido beneficiada de esta, porque yo me reconocía pecadora. Yo vengo al Evangelio ya siendo mayor de edad. Es decir, yo reconozco desde ese momento lo que es estar mal. Y cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, acepto su perdón a mi vida. Entonces, la pregunta mía, la palabra dice que yo si cometo cualquier error, que yo si tengo cualquier situación, también estoy llamada a pedir perdón. Hace un momento usted decía acerca de la comparación de si yo fuese una pastora que me voy en un carro pequeño y de repente regreso en una jipeta. ¿Qué opinión usted le merece de estos pastores que confirman que si una persona no aporta el diezmo, le va a ir mal o algo malo le va a pasar o como si Dios estuviese esperando algo a cambio? Mira, hay algo importante que habría que ver el contexto de ese mensaje, porque nosotros los pastores enseñamos a las ovejas con símil, como dijo ahorita, y habría que ver si ella utiliza un símil, pero la palabra de Dios no establece que si yo no hago eso va a pasar tal cosa, no. Además, el diezmo, ¿alguien sabe lo que es el diezmo? ¿Por qué se constituyó? Es necesario saberlo. El diezmo es el 10% de los beneficios que tiene el hombre, pero ¿por qué? Del ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa con este diezmo? ¿Por qué? Eso viene en el Antiguo Testamento y también se establece para qué. Además y de también el Antiguo Testamento quedó abolido. Sí, por supuesto, pero fíjate que casi todo, excepto el diezmo sigue corriendo, pero las otras cosas no. No funciona así tanto como lo digas, Boli. Mira qué es lo que pasa. En mi caso personal, yo te puedo a ti testificar que el Señor habló a mi corazón a través de un diezmo que yo debía de dar. Hay cosas que solamente la persona y el Señor las conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diezmo? La palabra, como te decía, en el Antiguo Testamento establece que es parte del sostenimiento de una congregación, de una iglesia, en aquel entonces de los levitas, pero ahora no hay levitas. ¿Tú me entiendes? Los levitas son aquellos que se encargaban, no recibieron tierra como la demás tribu, pero entonces los que recibieron tierra debían de aportarle a ellos porque ellos se encargaban de la vida espiritual del pueblo en general. Entonces ellos aportaban este diezmo para eso, para sustentar la viuda, los huérfanos, para hacer la obra de caridad y ese tipo de cosas. Pero es importante saber, Boli, que el diezmo no es algo que tiene que ser señalado, porque es algo que tiene que nacer del corazón. Estoy de acuerdo ahí. Es algo que tiene que nacer de cada hijo que que lo siente hacerlo. No es una obligación como no han querido. ¿Qué ha sido más difícil? ¿La justicia formal o la justicia de la gente? O sea, ¿qué ha sido para usted más fácil? ¿La justicia o el juicio de la gente? Ahí sí lo completé bien. Yo pienso que las dos, porque se complementaron.
Las dos se complementaron porque cuando yo veía la justicia formal, como tú acabas de decir, yo sé que eso es un proceso legal que debe de ser agotado por los medios correspondientes. Y la justicia de las personas... Ese juicio de... escarnecedor y escarnecedor, pero también entiendo que las personas cuando se llenan de informaciones pueden crear un concepto errado o equivocado porque le hace falta la otra parte de la historia. Voy a aprovechar que usted está aquí para hacer esta pregunta porque esto es un recuento de muchas cosas. Uno ve a la gente de la fe diciéndote que vengas a Dios por amor, porque si no tendrás que hacerlo por dolor. Después uno escucha que si lo que no da de diezmo por un lado se te va una enfermedad de otro. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Te está evangelizando o te está amenazando? Mire, la palabra dice que a veces nosotros debemos de forzar para que la gente entienda y vaya a Dios, porque definitivamente nuestra nación necesita de Dios. ¿Dónde dice eso? No, es la ¿y dónde dice eso? La Biblia dice que todos necesitamos de Dios. Entonces, lo estoy generalizando en mi nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos de Dios. No es cuestión de amor o dolor o odio y amor. Cristo nos ama y de alguna forma nos hace entender, de la forma que Él entienda, nos hace entender cómo es ese amor y por qué ese amor. Entonces es importante porque pienso que, señores, nosotros estamos literalmente convulsionando como sociedad. Ustedes lo saben. Nosotros hemos visto casos tan difíciles y tan terribles y simple y sencillamente lo pasamos como si nada. Y nosotros necesitamos actuar. ¿Y cómo necesitamos actuar? Entrando a Dios en la ecuación, no sacándolo. ¿Qué usted cambiaría de lo que hizo? De lo que con quien de lo que se le acusa. De con quien se juntó. La Biblia habla de la mala compañía. Sí. En diferentes versículos habla. ¿Usted entiende que usted debió cambiar algunas compañías? Mire qué es lo que pasa. Te marea mucho, pastor, o yo. Te marea. No, ya está hablando de pase la palabra. Sí, pero marea. Adelante, pastora, adelante. Demuestra la compañía. No sé qué Es edad. que abogada y pastora. No, pero no sé qué edad, pastora. Demuéstrele ahí. Arróyelo. Rompa, pastora. Hazme la pregunta, Boli, otra vez. ¿Usted cambiaría alguna compañía de la que tuvo en los últimos años? Mira qué es lo que pasa, Boli. Aquí tú sabes, te tengo que responder como yo entiendo y como yo creo. Claro. ¿Verdad? Así es. A veces nosotros pensamos que necesitamos cambiar la compañía por algo malo que ha sucedido o por algo difícil que hemos vivido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito que tú entiendas que en el momento de haber compartido con esas personas, yo no entendía que había algo que estaba mal. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, en ese momento para mí todo estaba bien. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo diga, sí, tengo que cambiarlo o tenga que cambiarla porque haya algo que tal vez no encaje en el asunto? Yo necesito ver más que la persona, yo necesito ver el propósito por el cual yo estoy viviendo eso, porque aunque estuviese debajo de la cama de mi casa, si Dios ha establecido que yo voy a vivir algo, allá me llega. Ahora, en esta instancia, pastora, el proceso no se ha cerrado, todavía está en curso. Si el proceso, usted nos dijo muchas cosas maravillosas y yo entiendo mucho de eso. Sale usted culpable. Pues crucificaron a Jesús. Algo cambia de eso, de lo que usted ha escrito en ese libro. Creo que ahorita me hicieron la misma pregunta. No es la misma. Igualita. Culpable es una cosa y que el proceso esté es otra. Igualita. No es la misma. Pero fue ella que lo dijo. Si ratifica la sentencia. No ratifica la sentencia. Está bien. Respóndasela de nuevo, que ella no lo oyó. ¿Sabe qué, pastora? Yo paso mucho trabajo aquí. Claro. Quiero que usted lo sepa. Y nosotros. Pero a mí me va a contestar más bonito. Okay. Vamos con la usted. misma pregunta, dígale otra respuesta, a ver. Mira que... ay, Dios Padre. Mire, no obstante, por ejemplo, se ratifica, estamos yéndonos por encima del tiempo, porque aún esta sentencia no se ha culminado, ¿entiendes? O sea, yo te estoy respondiendo a futuro, pero yo estoy segura, clara y convencida que en algún punto la verdad tiene que salir a la luz. Amén, bueno, amén. pastora, ¿dónde la gente puede conseguir el libro? Pastora Rosy Guzmán. En su iglesia, quizás. ¿Dónde la gente puede comprarlo, el que lo quiera leer?
Bueno, nosotros estamos ahora en librería Casa Cuesta, también estamos en Amazon, en el este estamos en librería El Sembrador y también en librería Vida. Excelente, excelente. Ay, muchas pastora. gracias. ¿Algún mensaje con el que usted se quiera despedir? Sí. Bueno, a todos le voy a decir que cuando estemos viviendo por momentos de crisis, por momentos difíciles, por situaciones que pensamos que ya no podemos más y que nuestras fuerzas no son suficientes, quiero decirte que el dolor no es el final, que siempre habrá un Dios esperando porque tú le clames para Él responderte. Muchas gracias, Gracias. pastora, por venir al Mañanero. Bendiciones. Aportando calidad al contenido.